que nos espera. La gente está esperando hoy ansiosamente que yo termine de enseñar. O sea, de hecho, no querían que yo subiese. Bueno, no se preocupen, ahí está aguardando por usted, no se van a ir. Ustedes tienen la prioridad, los que vengan después, si vienen tarde, perdieron. Pero le aseguro que lo va a disfrutar. Hoy vamos a seguir con la séptima parte de nuestra serie Espiritualidad Emocionalmente Sana, una iglesia saludable. Y hoy la conferencia de hoy tiene el título de Crecer para convertirse en un adulto maduro. Crecer para convertirse en un adulto maduro. Quiero antes darle excusas a nombre de nuestro amigo y pastor y coach Álvaro Luque. ¿Se acuerdan? Que hoy tenía que enseñar él hoy, o él estaba comprometido. Resulta que nosotros acá en la costa puede que no sintamos tanto, pero hay un paro nacional que aunque no se han unido todos los diferentes cooperativas, no sé, gremios, gracias, esa es la palabra. En Santander, el gremio de Santander sí se unió. Santander sí son así como dicen ellos, son muy, ¿cómo es? Muy pichos, son medio racos. Entonces ellos sí se unieron y el día que él iba a salir, que era el día viernes, no pudo salir de la ciudad. Estaba bloqueada la salida de la ciudad. Me dijo, pastor, voy a hacer lo posible por conseguir avión, y el avión estaban a millón, o sea, se salía del presupuesto, entonces le tocó cancelar. Entonces él pues pide excusas, dice que ahora está más obligado a venir en la medida que pueda agendarse y va a estar con nosotros. La conferencia que él tiene, que él ha estado compartiendo en diferentes lugares, del fracaso al éxito, esa la vamos a tener acá en algún momento que él pueda agendarse, ¿ok? Entonces quiero pedir excusas por él. Vamos a leer nuestra Biblia en Lucas capítulo 10 del 25 al 37, es un texto bien, creo que conocido, creo bastante conocido, y es la historia del samaritano, del buen samaritano. Y quiero que lea conmigo, por favor. Cierto día, y está en la lectura, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén. Amén. Solo quería leer la historia para que usted se ubicara un poquito, más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Pero quiero que avancemos inmediatamente. La iglesia en general, no conexión, la iglesia en general contamos con dos tipos o dos grupos de personas. ¿Cuáles son esos grupos de personas? Yo creo que usted se puede identificar con uno o con el otro. Bueno, vamos a ver. O de pronto no. Pero este es un buen promedio, y aunque pueda costarnos y nos pueda doler esto que voy a decir, es la realidad. Un grupo de personas son aquellos que estudian la Biblia, adoran, escuchan a Dios, leen, vienen a la iglesia, pero emocionalmente tienen ciertos desajustes, y no estoy diciendo que sean locos, simplemente escuche. Amén.
tienen cierto desajuste. Por otro lado, el otro grupo de personas reciben consejería, están muy involucrados en la iglesia, hacen un muy buen trabajo con sus emociones, estos tienen sus emociones más estables, pero no necesariamente caminan bien con Cristo. Mire, o sea, están involucrados, están allí en la iglesia, uno dice, esa persona piensa, pero no están tan involucrados con Cristo. Y quiero decirte que Dios nos está llamando a todos a tener una espiritualidad emocionalmente conectada con la realidad de lo que hemos estudiado en este texto, y lo vamos ahora a profundizar. Y es donde el amor de Dios y el amor por la gente no se puedan separar. ¿Me escuchó? Se lo vuelvo a repetir. Dios nos está llamando a que llevemos una espiritualidad emocionalmente sana, donde el amor que nosotros profesemos por Dios y el amor que tengamos por la gente sea igual, no se puedan separar. No se puedan separar. Amén. Entonces, partiendo de ahí, quiero que recordemos el iceberg. Como de pronto muchos acá no estuvieron en la primera lección, quiero que mostremos el iceberg. Ahí está, vea. Recuerden que yo les mostré el iceberg, y el iceberg tiene la particularidad que es lo que uno ve, la parte visible del iceberg, es solo el 10% de todo lo que representa el iceberg. Uno dice, ay, sí, mira ese pedacito de hielo que está allí. Y uno ve afuera, bueno, hasta grandes cantidades de ese iceberg, puede ser algo gigante. Pero lo que está al interior, que no se ve, es mucho mayor. Amén. Hasta allí, ¿se acuerdan de lo que hablamos de eso? Porque quiero decirle que eso mismo pasa con nosotros. Nuestro 10%, que cuando llegamos aquí nosotros decimos, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, y vamos a buscar de Dios porque yo quiero ser diferente. Ese 10% lo cambiamos o permitimos que Dios lo cambie. Cuando llegamos a Cristo decimos, Dios va a cambiar esto, y cambia solamente el 10%, pero el 90% sigue igual. El 90% no permitimos que Dios lo cambie, lo que trae o genera que no podamos vivir un cristianismo, o lo que Dios nos está llamando, a amarlo a Él y amar a la gente. Porque decimos, es que ahora sí yo levanto mis manos, es que ahora sí adoro, y muestro, doy evidencias de que amo a Dios. Pero el otro 90% no ha sido sometido a cambio. Entonces, como le dije, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, adoro, y eso es solo el 10%. Pero la otra parte, no. Y la otra parte del iceberg, esa parte que está profunda, es el adulto emocionalmente maduro que nosotros debemos llegar. No sé si a usted le ha pasado, quiero que se ubique, si ha conocido personas que son adultas, pero dice, ay, pero es muy maduro. ¿Ha conocido a alguien así? Yo creo, ese es Mateo, él es Mateo. Y uno dice, oye, pero esta persona, ¿por qué actúa así? ¿Por qué hace de esta forma? ¿Y por qué de esta? Oye, parece un niño. No sé si usted ha utilizado esas palabras para... Y yo creo que decirle algo. No se haga el que no, porque nosotros tenemos una habilidad especial. El ojo ve para afuera, no ve para adentro. Así que si usted es el inmaduro, usted no se va a dar cuenta que es usted. Pero seguramente sí va a verlo en el otro. Pero nosotros sí podemos ver eso, y como que esa persona, nosotros decimos, no encaja, algo pasa, algo no está correcto. Yo quiero decirte que en este día necesitamos tener claro que es necesario crecer para convertirnos en adultos maduros, que tengamos una espiritualidad correcta y no enferma. Porque cuando no maduramos, nuestra espiritualidad está enferma. Entonces yo quiero decirte que eso no es fácil y es difícil. Quiero decírtelo. Tener una madurez
ser un adulto espiritualmente o emocionalmente maduro no es fácil. Yo estoy enseñando eso, pero quiero decirte que no es fácil. Y al interior de la iglesia se hace más difícil. Ahora, ¿por qué no es fácil? Porque hay dos mitos que nos presionan, hay dos mitos que están allí taladrándonos. Y el primer mito que nos taladra, ahí está, dice, el primer mito es: cuando acepto a Cristo me convierto en cristiano y Cristo mora dentro de mí, así que paso a ser un adulto maduro, ya que esto viene naturalmente. Ese es el primer mito. Como yo recibí a Cristo, ya todo cambió, ya soy diferente, ya yo soy mejor persona. Y lo predicamos y lo decimos abiertamente, y quiero decirte que eso es un mito. Pastor, ¿cómo dice eso si ya Cristo está en uno y Cristo lo cambia todo? Sí. Nosotros permitimos que Cristo cambie el 10% que le dije del iceberg, pero el 90% no lo dejamos porque somos inmaduros, y este mito nos golpea, nos presiona. Tomamos ese texto que está en 2 Corintios 5:17, seguramente usted se lo sabe porque es muy común. Dice: el que está en Cristo, ¿ya vio? Las cosas, he aquí. Y ese texto es espectacular. Es espectacular. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero no sé si a usted le pasó o no, pero usted llegó a Cristo, entregó su corazón a Cristo, pero cuando salió del lugar, salió aquí del local, usted sintió las mismas ganas de tomar ilustración, de ver a aquella chica, hablando de los hombres, de ver a aquella mujer y decir: está buena como siguió lo mismo. Y de pronto usted recibió a Cristo, pero llegó a su casa y entonces la vecina le tiró sucio y dice, como para cogerla y dejarle y echarle. Siguieron las mismas cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque Jesucristo viene y hace nueva nuestra espíritu. Dice que nos purifica y pasamos a ser ahora blanco. Nuestro espíritu es limpiado, pero nuestra alma no. Nuestra alma no. ¿Y cómo entonces nuestra alma es cambiada? Ese 90% que le estoy hablando es hacer un trabajo intencional nuestro, es permitir de corazón que Dios nos transforme. Por eso vemos, y voy a utilizar esa palabra, muchos cristianos chichipatos. Sí, muchos cristianos que no tienen en realidad un testimonio de vida coherente con lo que supuestamente han creído y con lo que están predicando aún. Porque llegaron a Cristo y dicen: no, ya yo llegué aquí, todo está bien, ya yo estoy siendo cambiado, pero tú no haces nada intencionalmente para hacerlo. Ejemplo, a ver, si tú quieres ser una persona que llegara a ser un profesional en una materia, llámese medicina, llámese ingeniería, llámese abogado, derecho, etcétera, ¿qué tienes que hacer tú? Por lo menos, vamos a pensar que el preescolar y la primaria a nosotros nos obligan, pero vamos a pensar que en el bachillerato no nos obligan. Ya en el bachillerato es decisión nuestra, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer tú si te perfilas y quieres ser un profesional? Tienes que tomar la decisión de estudiar y de prepararte a conciencia para que luego optes por la carrera profesional, sea en una entidad pública o privada si tienes los recursos. Pero si no lo haces intencionalmente, no vas a poder llegar a ser ese profesional. Y pueden pasar los años, y cuando ya tienes la edad como para ser un profesional, no dices: yo ahora soy un profesional. Es que toda la vida pensé, vamos a pensar en los carros, yo toda la vida pensé en carros, entonces ahora soy un profesional de los carros. No, tú tenías que intencionalmente prepararte para llegar a ser ese profesional. Y en Cristo es igual. Tú llegaste a los pies de Cristo y comenzó procesos en tu vida, pero tú intencionalmente debiste permitir que el iceberg, o que la parte del 90% del iceberg sea transformado. Y el problema de nosotros es que no lo hacemos, porque creemos de que es solo natural. El mito: eso es natural, eso se va dando. Yo llegué a Cristo, todavía tengo debilidad. Sí, pero eso se va dando. Eso se va dando. Yo tengo una debilidad, por ejemplo,
la comida. Eso es una debilidad para muchos, es una bendición, amén. Yo admiro a los que tienen un cuerpo o una ingesta, ¿cómo se dice? Un metabolismo, gracias, prodigioso. Mi esposa, ¿no está aquí? No, se puede hablar de ella. Mi esposa y yo hablamos de nuestra amiga Sandra, no está aquí tampoco Sandra, así que podemos hablar de ella. Por el momento nos está viendo en cámara. Pero ella, mi esposa que conoce a Sandra por muchos años, dice, tú comes y no engordas. Y Sandra dice, yo no sé. Pero ustedes conocen a Sandra y dicen, ve, sí, no engorda, no se ve. Igual ella se cuida también, pero su ingesta su metabolismo le permite estar siempre como alineada. Hay otros que no. Y eso que el mío es como bueno, porque todos me estaban diciendo, pastor, bajó ahora en el ayuno. Sí, bajé varios kilos y he tratado de mantenerme en eso, así que vamos ahí. El asunto es, si yo no hago nada intencionalmente, no voy a poder llegar al peso que se supone debo tener. Entonces uno dice, sí, yo voy a bajar, voy a orar, Señor, ayúdame a bajar. Sí, claro, Dios te puede ayudar, pero tú tienes que hacer algo intencionalmente para lograrlo. Amén. El mejor ejemplo de este mito es el pueblo de Israel. Salió de Egipto porque Dios se reveló a ellos. ¿Cómo se reveló Dios al pueblo de Egipto? Se reveló como el Dios todopoderoso, victorioso, libertador, proveedor, sanador. O sea, Dios se reveló al pueblo de Israel a lo largo de 400 años. Ahora, ¿cuál fue el resultado? El pueblo nunca maduró. Nunca maduró. Nunca maduró. 400 años viendo a Dios allí y estando en el desierto en Egipto, sufriendo todo ese tiempo allá, padeciendo, a pesar de que estaban padeciendo allí en Egipto, y aún así no maduró el pueblo. Entonces, decir que tienen a Cristo en su corazón no es suficiente. Porque después de 400 años están en la mera esclavitud. Yo diría, ese es un pueblo que ya ahora es súper, hiper, mega cristiano. Y cuando salieron al desierto, usted y yo, si hemos leído, se va a dar cuenta que metían las patas. Y que tenían que hacer un recorrido de 4 meses y por su inmadurez pasaron 40 años. Inmadurez. Ese es el primer mito. El otro mito, y este sí que me golpeó a mí. El otro mito dice que un cristiano puede amar a todos los que lo rodean. Ahí está. Y diferente es diferente ese amor, diferente de aquellos que están fuera de la iglesia. Dicho en otras palabras, nosotros los cristianos somos todo amor, somos todo love total. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón que nos ama, entonces somos todo amor. Los de afuera no. Los de afuera aman menos. Y quiero decirte que no siempre es así. Debe ser así. Debe ser así. Pero no es cierto totalmente. La verdad sea dicha, estudios sociológicos aplicados a cristianos y no cristianos han descubierto que la habilidad para amar en los cristianos no difiere mucho de los que no son cristianos. ¿Me escuchó? La habilidad para amar, que se supone debe ser una habilidad grande en nosotros los que hemos conocido el amor de Jesús, debe ser mayor. No difiere casi nada de los que no conocen del amor de Jesús. Pastor, ¿y por qué? Yo le estoy diciendo sincero según los estudios. Las estadísticas de divorcio son casi iguales entre los cristianos y no cristianos. Las estadísticas de violencia intrafamiliar es igual entre
cristianos y no cristianos. El grado de inmoralidad sexual es igual entre cristianos y no cristianos. Le digo se hizo un evento en Holanda. Holanda es uno de los países con más libertinaje sexual del mundo, inmoral. Holanda. Un ejemplo nada más, así como de lo que leí, y es que en Holanda fue el primer país donde las mujeres prostitutas están al mejor postor en vitrinas. O sea, usted va por la calle, así como ve los maniquís de los almacenes de ropa, ahí están también no son maniquís, son de reales, y usted, entonces entra al almacén, así, y eso es. Entonces hicieron un evento en un hotel, en Holanda, un hotel, un evento cristiano, y resulta que los indicadores de la operador de cable se colapsó en los canales pornos. Y era un evento cristiano. Entonces, como que hay algo que no encaja en esto. Entonces, ese es el otro mito. El otro mito es que creemos de que nosotros amamos más porque tenemos a Dios, pero no es así. En realidad no es así. Entonces, aquí hay muchas cosas buenas que pasan los domingos aquí cuando usted viene a Conexión. Y vemos caras bonitas, uno ve caras espectaculares, caras que no veía, otras que están serios, otros que ríen, y vemos caras bonitas, vemos a muchos levantando sus manos, alabando a Dios, pero el asunto es cuando salimos de acá, cuando usted llega a su casa. Qué tan bonito es todo eso al interior de su familia, porque un cristiano maduro espiritualmente y emocionalmente tiene claro lo que es amar a Dios y amar al otro. Se lo digo de otra forma. El escriba, fariseo, sacerdote que le preguntó a Jesús, quería corchar a Jesús. Y Jesús resumió toda la Biblia en estas leyes. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. O sea, usted dice, pastor, resúmame la Biblia, ese es el resumen. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la Biblia. Ahora, si ese es el resumen de la Biblia, ¿cómo puedo poner en práctica amar bien en mi vida para ser un cristiano adulto, maduro? ¿Cómo podría? Yo coloqué ejemplo, hablando menos. Estas son características: hablando menos y escuchando más, enojándome pero no pecando, dando de lo que tengo. Esas son características, habría que ampliarlas. Esas son características. Pero ¿cómo puedo yo llegar a estas tres? Por ejemplo, pensando en estas tres nada más, ¿cómo puedo yo llegar? Porque la comparativa real que hoy tenemos, la realidad de hoy es que, escuche bien, no nos portamos así. Y estudiemos un poquitico a los inmaduros, las fases de los inmaduros. Un bebé, bebés, etcétera. Usted va a entender que si un bebé tiene una necesidad, ¿cómo expresa esa necesidad? ¿Cómo? Ahora, ¿por qué llora? Que no sabe hablar. Y entonces los papás comienzan a correr, comienzan a llorar, y entonces las mamás primerizas dicen, eso es cólico. No, eso no es cólico, eso es uno. Pero uno comienza en la tarea de ver qué es lo que está pasando, y entonces los papás deben responder a ese llanto. Ese es un bebé. Bueno, el adulto emocionalmente inmaduro que tiene esa característica puede tener características como la de el bebé. ¿Y por qué? Porque aunque ellos sí pueden comunicarse, tratan a otros como instrumentos para satisfacer sus necesidades. Escuche bien. Un adulto emocionalmente inmaduro que se clasifica en este rango, bebé,
hace lo mismo que el bebé. El bebé no puede comunicarse y por eso llora. El adulto sí puede comunicarse, pero ese también llora para tratar de satisfacer su propia necesidad. Es egoísta esto. Se comporta como un tirano y gana a través de la intimidación. ¿Qué hace el bebé cuando no le prestan atención? El berrinche es mayor. Y el adulto inmaduro tipo bebé hace un berrinche mucho mayor. Esto no le permite tener empatía con otros porque está demasiado ensimismado. Ese es el bebé. Ahora pensemos en el niño, adulto o niño. Mire el niño. Ay, me pusiste una foto muy bonita. Pero hablemos del niño. Si estudiamos al niño ya cuando es un infante entre los 3 y 8 años, 9 años, no sé, diría yo acá. Este exterioriza su resentimiento a través del distanciamiento. Usted ve que el niño cuando está molesto, no le cumplen sus deseos, hace el puchero. ¿O no? Ah, sí. Y entonces se aleja y se va para el cuarto allá solo o para un rincón, como para que el papá vaya de allá atrás a decirle algo, ¿cierto? Y entonces se pone a lloriquear, miente, reprime y finalmente ya cuando medio logró su cometido o no logró, entonces se apacigua. Ese es el niño. ¿Están de acuerdo conmigo? Quienes son como ese niño expresan abierta y honestamente sus necesidades porque todavía funcionan como niños emocionales. Entonces, aunque físicamente ya han madurado, pero son niños. Entonces, es que tú no me quieres, es que tú no me, es que tú. Y comienzan a expresarlo, pero es inmadurez. La otra etapa o la otra comparativa que podemos hacer es en el adolescente. ¿Qué tiene el adolescente? Característica número 1 del adolescente. Ahí está. Y son adultos de 20, 30, 40, 50 y hasta 80 años. No se salvan los de 80, yo, para que sepa. Pero todavía con una mente emocionalmente de un adolescente rebelde. Esos son de los que me la debes, me la pagas. El rebelde actúa así, piensa así. Su capacidad de entender las preocupaciones mutuas, tanto de él como del otro, eso no encaja en él. El rebelde, el adolescente quiere una cosa sobre la cabeza del otro, no importa si el papá tiene que hacer de tripas corazón para poder dársela o no. Entonces uno ve adolescentes, por ejemplo, yo quiero estudiar en tal universidad porque eso es lo que quiero y el papá no puede. No puede. Y en alguna ocasión conocí a alguien y le dije, ven acá, ¿tú qué es lo que quieres estudiar? No, yo quiero estudiar tal cosa. ¿Y dónde hay eso? No lo había en la pública. Y no, nada más lo hay en tal universidad. Ok. ¿Y tu papá puede hacer pagarlo? ¿Cuánto se gana tu papá? Se gana tanto. Y le dije, ni que lo multiplique por 4 alcanza. Pero él quería estudiar allí. Ese es un adulto rebelde. Todo es básicamente en una sola vía. Se ponen siempre y cuando usted los confronta, se ponen a la defensiva y amenazan con la contracrítica. Tú me estás diciendo, es que tú no te ves, tú esto, y comienzan a devolver. Entonces, si le dices algo, te contraataca. Esas son etapas, pero si lo ubicamos en características de un adulto emocionalmente maduro, vamos a ver esa. Ese sí tiene unas características, mire, característica, es capaz de pedir lo que necesita, porque también tiene necesidades. Expresa qué quiere y qué prefiere. Puede arriesgarse diciendo que te necesita sin atacarte, yo necesito de ti. Puede respetarte sin cambiarte. Además puedo darte y darme espacio para cometer errores y no ser perfecto. Él entiende que no es perfecto y que a la otra persona tampoco lo es.
Entonces, si yo entiendo de que yo no soy perfecto y que la otra persona, entonces no la ataco por eso. ¿Me está entendiendo hasta allí? Entonces, ahora volvamos a Dios. Ser un seguidor de Cristo, recibir a Jesucristo en tu corazón, implica que tú tengas una vida cristiana madura, emocionalmente madura. Y eso no se produce así. ¿Me está escuchando? Eso no se produce así. No es un chasquido. Se produce con procesos. Un proceso que se llama en la Biblia discipulado. Entonces, por eso vemos que personas no maduran en Cristo, porque no tienen un proceso discipulado. Un discipulado es aquel que tiene un líder, un maestro que te enseña, que te ayuda a corregir, que te confronta. Así como Jesús y Pedro. Pedro se equivocó y Jesús le corrigió. Pedro hizo algo y Jesús le afirmó. Amén. Eso es, necesitamos un buen discipulado. No se hereda porque vengas de una familia cristiana. Es que yo vengo de una familia cristiana, mi papá y mi mamá son súper buenos. No. Mis hijos, a pesar de que nacieron en un hogar cristiano y que son los hijos de los pastores, también se equivocan. Así que de antemano le digo, no los vaya a criticar porque usted también se equivoca. Pero se equivocan y nos toca fuerte con ellos. No le exigimos más de lo que usted debería exigirle a los suyos. ¿Por qué? Si son niños. Pero en lo que hemos entendido, le corregimos y les ayudamos. Así nos toca. Ayer tuvimos un debate con los dos, especialmente con Abraham. Un debate chévere y sano. Porque tenemos por costumbre familiar hacer una alcancía para ellos. Y ellos deben dar de su merienda. Pero hicimos la cuenta y la alcancía de ellos, o sea, la que ellos tenían en su cuarto, tenía poquito. Y la que yo tenía, que era de ellos también, pero la llenaba yo, pues esa les hizo el día. Entonces le dijimos, mira que no hicieron casi nada, no echaron tanto, o sea, sí hicieron, pero no hicieron tanto. Y le dijimos, la verdad es que estamos pensando en quitar lo que yo te di. O sea, le estamos... Pero sería bueno si tú eres capaz de ser consciente de que deben dar más. Entonces él me dice, lo que pasa es que yo los últimos meses no di. Y yo, ay, ¿por qué no? Porque yo sabía que tú estabas metiendo. Y entonces Juan y yo lo que hicimos fue que sí ahorramos, pero lo ahorramos en la billetera. O sea, lo que ellos ahorraban, se lo guardaban ellos. Pero como ya se dio cuenta que yo le iba a quitar lo mío, o sea, la parte mía, me dijo, yo puedo poner ahora lo mío. Ah, sí, tenía 10,000 pesos ahorrados, o sea, de ahorrar y lo que gastaron, porque ellos gastan también. Entonces, decía, ve, ahorró bastante. Entonces, yo le dije, vamos a hacer algo. Como me estás diciendo algo que no sabía y no contaba, yo voy a ponerte una prueba. Yo quiero que todo eso que tú tienes ahí, mañana se lo des a Dios. Y si tú se lo das, entonces yo no te quito lo que yo te di. Mire, ahí empezó el gran debate. Porque decía, pero si esto lo guardé, yo le dije, claro, yo también guardé eso, lo mío yo lo guardé también, era mío y yo te lo di. Y se los di a los dos. No, pero es que Juan se gastó lo de su cartera en paletas y yo no me lo pude gastar y ahora me toca darlo a Dios. Y yo, no sé, tú no te lo gastaste, así que te toca a ti. Y fue un debate, hasta que al final dijo, está bien, voy a darlos. Por cierto, lo trajo, pero no sé si lo dijo. Sí lo trajo porque lo tenía ahí. Entonces, no es fácil, pero eso no se hereda. Uno tiene que tratar de enseñarlo, pero no es algo que se herede. Se enseña o se aprende intencionalmente. Ahora, el hecho que ayer pasó eso, yo sé que mi hijo no ha aprendido aún el dar a Dios. Tengo que seguir enseñándoselo y él tiene que seguir aprendiéndolo y poniéndolo en práctica. Porque a pesar de que él de esos 9,200 pesos que tenía allí,
mañana o pasado tiene más y le va a costar todavía, ¿o no? Porque a nosotros nos cuesta, y más con lo que tiene que ver con el dinero. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender eso. Ahora, volvamos a la parábola para ir cerrando todo lo que quiero compartir. ¿Qué es la parábola o qué miramos en la parábola del buen samaritano? Ya les di todo el contexto, pero ahora notaremos que el samaritano es alguien que demuestra ser un adulto emocionalmente maduro por su comportamiento amoroso. Y vemos que el líder religioso, un académico bíblico de la época, comparado a hoy como un sacerdote o un pastor, le hace preguntas a Jesús con tal de, dice la Biblia, ponerlo a prueba. O sea, las preguntas de él no era yo quiero aprender más, era yo quiero ponerle una cascarita a Jesús. Pero Jesús fue especialista en caminar sobre cascaritas que le colocaban. Fue especialista. Entonces Jesús, sabiendo lo que querían hacer, le hizo una plataforma para que le cayera el pastel al mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo heredo la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿quieres que te conteste eso? Ya yo he enseñado eso, ya tú lo has leído en la Biblia. Entonces le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel líder se incomodó. Se incomodó con lo que le dijo. O sea, como todo lo que yo he estudiado, todo el Pentateuco yo lo he leído, porque recuerdan que eran personas que estudiaban mucho allí. Se lo sabían, toda la ley tú me la vas a resumir en esas dos cosas. Y eso incomodó a aquel líder al punto que le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Como para que tú me digas a Dios y al prójimo. Entonces Jesús le dice, te voy a enseñar quién es tu prójimo con esta historia. Entonces, contextualicemos la historia. Va de Jerusalén a Jericó. Nosotros vemos eso y decimos, sí, va de un lugar a otro lugar. Bueno, quiero decirle que eran dos regiones y era para ir de ese lugar, de Jericó a Jerusalén, había un camino angosto entre montañas. No sé si usted ha visto las películas, porque eso en todas las películas de guerra en el desierto pasa, que los meten y que a emboscarlo entre una montaña y la otra y van por un camino en la mitad. ¿Sí lo ha visto? Y entonces se ponen allá en las laderas ¿cierto? Bueno, lo mismo. Había un camino angosto donde por ahí era que tenían que pasar. Y ese camino angosto y pedregoso era aproximadamente de 29 kilómetros. Busqué en millas, etcétera, y hice la conversión. 29 kilómetros. Y eran 29 kilómetros de un camino preferido o favorito por ladrones para atracar a todo el que se iba por ahí. O sea, el que se metía por ahí tenía que ir en bonche para que no lo atracaran. Pero si te ibas solo, muy probablemente te podían asaltar. ¿Ok? Entonces, además, dice que los ladrones aprovecharon a este hombre severamente golpeado y lo dejaron abandonado, desnudo, dice la Biblia, y casi muerto. Lo golpearon tanto. Y entonces eso se convierte en una escena desagradable. Dos personas pasan por allí. Primero el sacerdote, que se supone leía todo el Pentateuco. La vida o la historia del pueblo de Israel en todo el Pentateuco es una historia de amor. Amén. La Biblia, la historia de Dios con el pueblo de Israel es una historia de amor. No sé si usted lo sabía. Pero Dios escoge a la nación chiquitica por gracia, por amor la escoge y dice, tú eres mi nación, tú eres mi pueblo, te escogí, te salvé, te cuidé. Eso es una historia de amor. Y el sacerdote que conoce aquella historia de amor no es capaz de dar amor. Entonces dice que va por un lado, en la misma donde estaba el hombre lastimado, golpeado, desnudo, herido, y dice que se cruza al otro lado y sigue su camino. Luego pasa un líder religioso. Pensemos que este líder religioso, si lo traemos aquí, es un líder de grupo Conexión. Sí, dice, un líder religioso. El otro líder va por la otra acera y lo ve y dice, uy, y siguió su camino. Ese no iba. Y luego viene el samaritano. Pero antes vamos a pensar en estos dos.
¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué actuarían así? Recuerde que era una parábola, pero pensemos, vamos a tratar de jugar de abogado de ellos. Y es que no sabemos lo que pasaba en ellos, de pronto tenían afán, de pronto iba el sacerdote iba a predicar, entonces iba cortico de tiempo, ¿cierto? El líder iba cortico de tiempo para el grupo Conexión también. Tenía que ir a dar una visita, hacer una visita. Sí, vamos a pensar lo mejor de ellos. Pero lo importante aquí el asunto es que ellos pudieron tener la ocupación o la razón justa para no ayudar, pero Jesús está diciendo que tu amor, nuestro amor, debe sobrepasar aquellas barreras. Y lo vamos a ver. Entonces, ellos pudieron pensar también, es que ese hombre está ahí, puede estar muerto. Para la cultura y las leyes, recuerden que tocar a un hombre muerto era señal de impureza. Entonces, de pronto está muerto y pudieron también pensar, si llegamos ahí puede ser una trampa y nos caen los ladrones y nos atracan a nosotros. ¿Cómo? Exactamente, o ese era un hombre malo y le dieron un golpe y palo, etcétera. Pero Jesús no tiene en cuenta eso en cuanto al samaritano. El samaritano no pensó en nada de eso, sino que fue y lo ayudó. Fue y lo ayudó, sencillamente lo hizo. Entonces, el punto es, pasaron de largo y no se percataron de ello. Yo quiero decirte que en nosotros como cristianos maduros debe siempre ser una nota predominante el amar a Dios y amar a los demás. Por ejemplo, ahora viene esta época del año, entonces nos llenamos de emociones y sentimientos y vamos a ayudar a esto y vamos a hacer lo otro. Bueno, los que sienten esa emoción, porque hay unos que no la sienten ni en esta época del año, pero hay muchas personas que se mueven porque llegó el espíritu navideño. Bueno, yo no creo en el espíritu navideño, yo creo en el espíritu de Dios, ¿cierto? Y el espíritu de Dios es amor. Y el espíritu de Dios no solamente llega en diciembre, está todos los días del año. Entonces, todos los días del año es una oportunidad para poder mostrar el amor de Dios a otros. Ahora, como en esta época muchos se convierten, se hacen más vulnerables, usted puede aprovechar esta época para mostrar el espíritu de Dios de amor. Amén, a los demás. No solo en esta época, sino en todas. Entonces, pero a modo de contraste, ahora pensemos en el verso 33 de lo que estábamos leyendo, que es el eje de esta historia. Y el eje de la historia dice, el verso 33 dice que cuando el samaritano pasaba por ahí, lo vio, tuvo compasión. La palabra tuvo compasión es la clave aquí, porque compasión es amor inquebrantable, amor puro por esa persona. Escucha, no lo conocía, no sabía quién era, pero el samaritano tuvo compasión. Ahora, el choque o lo fuerte en el asunto, y es el contraste en esta historia, es quién eran los samaritanos para los judíos. Ese es el contraste y es lo que quiero acentuar hoy. ¿Quiénes eran los samaritanos? Partamos de que ellos todos eran judíos, allí de la misma región. Pero los judíos puros veían a los samaritanos como poca cosa. Yo decía, ellos se pelean como regionalistas, algo así. No, pero era más que eso. Al estudiarme comprendí que no solamente era como una pugna de región, como decir aquí nosotros vemos los cachacos con los costeños, pero eso es más regionalismo. Pero aquí no era de regionalismo, aquí era de que los judíos sí veían a los ciudadanos samaritanos como de segunda clase. Dice, tenían diferentes perspectivas políticas. Los samaritanos, los judíos creían que los samaritanos iban para el infierno sí o sí. Escuche bien, iban para el infierno. De hecho, había un dicho dentro de muchos pueblos judíos, era: quien come con samaritanos
es como el que come con cerdos. Recuerde que los judíos tenían el cerdo como un animal impuro. Mire todo. Y Jesús cuenta esta historia, esta parábola, a un líder religioso judío y dice que el samaritano es el que actuó bien. ¿Usted se podrá imaginar el choque que hubo en aquel líder? ¿Cómo es que aquel que va para el infierno es el que actuó bien? ¿Cómo es que aquel que, por favor, no clasifica es el que va a actuar bien? Pero este samaritano tuvo compasión del hombre, porque tuvo un sentimiento de amor fuerte. En la Biblia, en el griego, la palabra en griego para compasión es tener agallas. Y tuvo agallas al ver a ese hombre allí y de pronto estar expuesto a lo mismo que pensarían los demás. Si lo ayudo, está muerto y me contamino, es impuro. O de pronto si lo ayudo me pueden atracar aquí. Él no pensó en nada de eso, sino que tuvo agallas y dice que lo tomó, curó sus heridas, lo vendó, lo montó lo vistió, escúcheme, lo vistió, lo montó en su burro, lo llevó al hospedaje donde estaba, lo cuidó allá también. Además se tenía que ir y pagó un dinero adicional para que lo cuidaran. Ese fue el samaritano. Ahora, nosotros no podemos entender esto, sino hasta cuando nosotros somos el hombre herido. Porque nosotros decimos, ay, pero pastor, entendamos al sacerdote, al líder religioso. Pero, ¿qué tal si tú eres el herido? ¿Qué esperarías tú de cualquier persona que pasara por ahí? ¿Qué esperarías? Entonces, cuando nosotros estamos en el pellejo de aquel hombre lastimado y herido, ahí sí decimos, necesitamos un buen samaritano. ¿Sabes? Yo quiero llevarlo a este punto. Muchos de nosotros nos comportamos como ese sacerdote y ese líder religioso. Porque en la calle, no lejos, sino cerca, quizá en tu familia, en tus amistades, en tus compañeros de trabajo, hay muchos que están como él y necesitan de un buen samaritano que les ayude, porque están medio muertos en vida por todo lo que están pasando o atravesando, y necesitan un buen samaritano que lave sus heridas y les diga y les hable del amor de Dios. Jesús al final dice que el samaritano, cuando lo vio, dice, se movió. Voy a leer la última parte. Dice, ve ahora y haz tú lo mismo. Y la palabra es acción. Haz tú lo mismo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Porque un problema que tenemos nosotros es que somos egoístas. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado? Nada más un punto clave, y eso que no creo que lo veas como un hombre al lado del camino. ¿Cuánto tú das para Dios? El hecho que nazcas en una familia cristiana o que creas que todo lo hacen como son los mitos, lo voy a traer a este plano. Tú le das a Dios de lo que Él te ha dado. Tus ofrendas son real íntegras para Dios. Porque puede que a veces, voy a llevarlo así, el local, la iglesia como organización necesite de un buen samaritano. Pero no te mueves a hacerlo. Ahora, finalizo con esto. Pues tú dirás, bueno, pero yo no necesito que me laven, no necesito esto. Pero Jesucristo se comportó como el buen samaritano. Ese fue nuestro buen samaritano. Dice la Biblia que Él no le importó nada y descendió de los cielos dejando su posición y vino a la tierra a morir por nuestros pecados y pagó un precio, así como el samaritano pagó en aquel hospedaje para que cuidaran a aquel hombre. Jesucristo pagó no con recursos, sino con su propia vida,
para que nosotros pudiésemos tener una vida eterna, porque estábamos perdidos. ¿Sabes? Yo quiero decirte aún que el hecho de que tú estés aquí hoy es señal de que ese buen samaritano llamado Jesús está obrando en tu vida. Y permitió que alguien te invitase a que vinieses a este lugar. O permitió que tú te pudieses desplazar a este lugar para que conocieses que Él te ama. Que Él quiere lavar tus heridas, quiere vendarte, quiere cargar contigo y quiere hacer de ti alguien nuevo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos. Señor, y en esta hora oramos, papá, porque necesitamos adultos emocionalmente y espiritualmente maduros, capaces de amarte a ti sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ti mismo. Saber que no pueden estar desconectados las dos cosas. Saber que no pueden desligarse. Y que en la medida que hemos recibido de ti, Señor, también tú esperas que demos a otro. La paradoja de esta historia, Señor, es que quien pasa al otro lado y quien deja a aquel hombre herido y lastimado allí, fue un líder y un sacerdote que se supone conocían del amor de Dios. Y podían conocerlo, pero solamente habían permitido la transformación de aquel 10% de su vida, pero el 90% no estaba sumergido, no era visible, pero allí se evidenció. Señor, y al igual puede pasar en nosotros, con nuestro comportamiento afuera, nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestras familias, con nuestra esposa, hijos, padres. Señor, ayúdanos a dejar estos mitos atrás y permitir intencionalmente que seamos transformados como cristianos emocionalmente maduros. Señor, y aunque no lo hacemos por recompensa, no lo hacemos por recibir un pago, Señor, o no deberíamos, porque el amor cubre multitud de pecados. Pedro, Señor, decía: si no tengo amor, no soy nada. Señor, y lo más importante es ese amor, Dios, y saber de que si yo estoy dando amor, tú me das más. Tú me vas a mostrar más ese amor, y la manera como tú muestras ese amor es de multiformes maneras, ayudándonos en nuestra necesidad, ayudándonos en la enfermedad, ayudándonos en nuestra economía, ayudándonos en los problemas familiares, ayudándonos en las diferentes áreas de nuestra vida donde yo necesite. Tú te revelas como ese Dios de amor. Y qué bueno saber que hay un buen samaritano dispuesto a ayudarnos. Gracias, Dios. Muchas gracias. Tu amor todo lo conquistó.